imaginarse cómo puede ser el cosido, la tapa, todo esto. Quizá ese público será un poco más reticente a irse al ebook porque no puede quizá desarrollar toda esa creatividad, sino simplemente quizá lo limita un poco a cambio la tipografía, cambio el tamaño de letra, pero el ebook es el ebook, ¿no? Sirve para leer, sirve para el contenido, quizá podemos transmitir el mismo contenido, pero según qué lector, lo que comentábamos con Luis, el lector es soberano y dice dónde quiere leerlo, si lo quiere leer en una pantalla o en un papel. No, y la realidad un poco con los datos que daba Luis es que el 90 o 95% siguen leyendo. Porque lo que decías un poco de los países, Reino Unido, por ejemplo, es un buen ejemplo. La introducción del ebook más alta que en cualquier caso que aquí, lo que ha hecho que evolucione muchísimo la imprenta tradicional hacia la impresión digital, debido a que el tiraje medio ha bajado. Hablábamos antes, o sea, afinas muchísimo más la puntería, en base a una demanda pues puedes entregar 500 libros, eso te genera, te olvidas de inmovilizado, de la devolución desinmovilizado, y luego hay otro punto de vista muy importante, aparte del coste que decíamos, que es el servicio. Hoy en día con la impresión digital nosotros podemos conseguir que en un plazo muy inferior a lo que es la impresión offset podemos entregar libros. La sociedad y nos movemos que lo que queremos, lo queremos ya. Nuestros clientes finales lo que piden es que los 300 o los 200 de pedidos se los entregues en 48 horas. Sí, las reediciones. Hemos vivido épocas en donde no se reeditaba un libro porque no merece la pena, porque solamente había que imprimir 200. Hubiera que imprimir uno, ¿no? No lo entiendo, habrá que buscar la tecnología para hacerlo si lo quieres en papel, y si te gusta en formato electrónico, pues habrá que buscar la tecnología o el soporte para verlo, pero aunque sea uno. O sea, que además ese es el objetivo. Efectivamente se está reduciendo vamos, que no quiera ver los datos es porque, bueno, no quiere ver, vamos, pero se está reduciendo la impresión, la tirada, todo, o sea, y no le podemos echar la culpa que es por el ebook, que es porque la gente no le gusta, no, se está reduciendo porque los hábitos cambian, y es así, nos tenemos que adaptar. Entonces, a mí me parece un poco drástico, pues como comentaba antes, cruzar el río de un solo salto. Te vas a pegar una hostia que no, te vas a espabilar. O sea, perdón por la palabra, pero no es lógico, tienes que pasar, y si ahora mismo hay tecnología que pueda hacer un libro, 5 libros, 10 libros, 20, 200, 1000, 3000 libros, y si a partir de ahí haces el offset. Si sacamos las 50 sombras de Luis y funciona, pues sería impresionante meterlo posteriormente a offset y empezar a sí, que sea un poco el termómetro de cómo va a hacer tu publicación. Tú te vas adaptando, ¿verdad? No, y en offset o en ebook. Sí, o en ebook, sí, quiero probarlo, lo pruebo en ebook. Oye, me resulta, me voy a una tirada corta a ver si en papel tiene el mismo resultado, que no tiene, bueno, me voy a una tirada más larga. Un poco cambiar la forma de ver el proceso y de ver cómo se encamina. Y quizás también, y retomo un poco lo que decía la doctora que estaba antes, ya pensando fuera de lo que es el negocio. Sí, yo he pensado, digo, nosotros vamos a hablar de negocio. Es un poco seguir promoviendo la cultura, que pueden existir proyectos que en el soporte que sea, o sea digital, sea en papel, pero que sigan surgiendo ideas y sigan haciéndose proyectos y haciéndose libros que tienen mucho que dar de sí, ¿no? Y que la limitante no sea que alguien que cayó en las manos equivocadas en el momento equivocado y nunca se publicó, que la gente pueda tener hoy día las herramientas de decir, oye, lo publico porque es el autoeditor que se da por servido si su libro está en la calle. Como está el autoeditor que dice, tengo 5 novelas pero no sé con cuál de ellas salir. Saco las 5 autoeditadas y vamos viendo. Ahora la herramienta del ebook quizás te lo facilita muchísimo, pero es eso. Un dato, por ejemplo, así, y perdonad que salte del mundo libro al mundo prensa, por ejemplo, se me estaba ocurriendo por
ejemplo, los suscriptores del Mundo, en una época esta que ya conocéis de Orbit y tal, se les ofreció todos los suscriptores del Mundo en papel, que se les llegaba en el periódico de casa, hacer la suscripción en Orbit, pues se le llegaba el número y ya se podía meter incluso. Y le dijimos que el que quiera quitarse el papel, pues se dieron de baja 0 personas. O sea, todos siguen con el papel. O sea de creyentes. Claro, sí, o sea que dice, bueno, nosotros era una apuesta para decir que también es verdad que mucha gente se mete en Orbit y es público solamente digital. Bueno, pues ahí lo tienes, y si no en web, y si no lo que sea, pero bueno, que ese caso es, dice, no, es que el papel está muerto, que en muchos foros se oye y bueno, todos tenemos corazoncitos, nos duele un poquito. Bueno, que se pone tapachucho, bueno, tapachucho sí, pero muerto me parece un poco arriesgado decirlo. Somos jóvenes, todos somos jóvenes, y no sé lo que pasará dentro de 10, 20, 30 años, pero en un plazo medio corto el papel sigue teniendo su fuerza. O sea. Sí, bueno, lo único que también el ajustar las tiradas o sincerarlas respecto a la publicación que hay, al público objetivo que tiene algo que quizás no se ha comentado mucho, pero que es una responsabilidad medioambiental también. O sea, no tienes por qué cortar 100.000 árboles y a la final lo que vas a utilizar son 1.000. No tiene sentido, y solo para después entrar en un proceso de reciclaje. Yo creo que esto, sincerar también estas tiradas, da un poco de responsabilidad. Además que tú puedes tirar con papeles sintéticos, ya no cortan ni un árbol. Y el reciclaje es fenomenal, o sea, contrariamente a lo que se puede pensar. Yo tengo una pregunta, Pedro, te voy a pedir que te quites el gorro de editor y te pongas el de distribuidor, porque la parte vuestra es integral. Me gustaría conocer, porque yo sé que por aquí hay libreros también, y a veces veo un poco el proceso de los libros que envían, retornan, vuelven, parece que hay sobre todo el que gana es el repartidor, lo que estás viendo. Entonces, me gustaría conocer vuestra experiencia en el mundo de la distribución y en el papel, y incluso si tenéis alguna experiencia, que no lo hemos hablado, pero tenéis alguna experiencia también de esa distribución en el libro electrónico. Sí, bueno, lo que pasa el libro electrónico es, nosotros tenemos una plataforma, las librerías son librerías electrónicas, pero el libro físico, la distribución del libro físico, pues es bastante compleja, puede acarrear bastantes costes, pero al final el que realmente vende es el librero. O sea, el librero tú le tienes que servir como tienes que servirle. De hecho, cuando apuntábamos antes lo de las tiradas, altas tiradas y tal, el librero muchas veces antes se podía tener pocos títulos, muchas copias de ese título. Ahora, al contrario, es muchos títulos con pocas copias, incluso en ocasiones incluso una copia, que cuando la vende, nosotros al día siguiente, bueno, en el caso, por ejemplo, pasa con Corte Inglés, Carrefour, muchas grandes superficies y libreros, que en cuanto compran ese libro, a nosotros nos llega a nuestra base de datos y se lo servimos en 24 horas al día siguiente. El famoso stock ese. El famoso stock, claro, que llevándolo a lo mismo y para que siga con el tema de la producción, o sea, que si ese stock se bajara, se simplificaría mucho la distribución, porque yo dejo de tener un almacén de 14.000 metros cuadrados, con 14 metros de altura, con palés homologados. O sea, yo tendría un almacencillo donde tengo 200 libros de cada título para reponer a las librerías. En cuanto la librería me pide un ejemplar más, yo lo cojo, lo meto en el proceso igual, pero mucho más reducido. Ahí obviamente... Y eso es lo final también en los precios de los... Claro, que tiene que repercutir, lógicamente. Hombre, hay muchos márgenes que se pierden por el camino, lógicamente, y si no es en uno es en otro, pero al final lo que tenemos que hacer, y eso es tarea nuestra, es optimizar más todos los procesos
para poder competir con un mercado que obviamente está cambiando. Y a mí la amenaza del ebook no creo que sea tan amenaza, es simplemente, pues, parece una retórica, pero es una oportunidad, ¿no? O sea, nos está haciendo cambiar unas cosas que no concebíamos hace un día. O sea, el pensar que podemos hacer un ejemplar personalizado, oye, no sé, voy a poner el ejemplo de Botín, ¿no? Una persona que en una empresa ha escrito un libro y en Navidad quiere regalarle a todos sus empleados una gran empresa, no sé, un Corte Inglés, un Telefónica, yo qué sé, a todos sus empleados el libro que ha hecho el presidente, que bien lo has hecho este tal, no sé qué, y se lo da a todos sus empleados, eso se puede hacer hoy en día. No tiene que firmar. Sí, se puede hacer con data variable, puedes personalizar con el nombre de cada uno de los empleados, cada con su, lo que sea, o sea, haces un libro y no estamos hablando, son empresas como la nuestra que son más de 2.000 empleados, o sea que son pequeñas. pero harías tú, o sea que al final puedes hacer. Nosotros un poco lo decía, con las inversiones que queremos hacer en impresión digital, el objetivo, el compromiso sería producir un tiraje de 500 ejemplares, por ejemplo, en 48 horas o menos, para que de alguna manera en esas 72 horas pudiese estar en el punto de venta. Yo, Ismael, te iba a hacer una pregunta. Al final muchas veces nos movemos por percepciones, ¿no? Y vuestra percepción, por ejemplo la mía, es que yo sí veo a veces cierta resistencia de esta cadena que estamos hablando, que esta es una cadena de negocio, no está el autor aquí sentado, es la cadena de la industria. Veo una cierta resistencia en esta cadena hacia levantar esos muros que a veces existen para que crezca el libro electrónico. Yo al final también soy lector y percibo. ¿Tenéis la percepción de que a veces la industria, es decir, el editor en primer lugar, pero también en general la industria de tanto distribución como de impresión, está ganando un poco de tiempo para adaptarse, para hacer esa conversión, para estar, para la industria que está diseñada para hacer las grandes tiradas, puede hacer esas tiradas medias con una adaptación, pero claro, con inversiones, me han dicho de una crisis, entonces es complicado adaptarse al ritmo que nos gustaría. ¿Y creéis que, por ejemplo, tienes la percepción de que se está un poquito ralentizando intencionadamente, que no se vaya a un crecimiento mayor del ebook por tener tiempo de adaptar esa industria? Y ahí te la dejo explicando. Hombre, yo no soy editor, los editores dan los datos mejor que yo, pero por el feedback que de alguna manera tenemos de ellos, la realidad es que el volumen de negocio que les está dando el ebook es el que es. O sea, la palabra maldita del pirateo, que no quiero mencionar, pero es una realidad, y más en este país, con lo cual, de alguna manera, más que una resistencia, es decir, el negocio que nos está aportando, o sea, el producto que nos está aportando el negocio es el producto en papel, con lo cual, de alguna manera, es el que nosotros ahí lo que separamos, lo que intentamos hacer en ese compromiso de servicio al editor, de ayudar al editor, separamos dos líneas de producto muy diferenciadas, que es el libro de color y el libro de negro, que es de alguna manera de lo que se habla más, ¿no? Pero también es verdad que hay un nicho de mercado muy importante, que es el libro de color, en impresión digital, quizás editores que no estaban imprimiendo libros porque son libros muy técnicos, por ejemplo estamos hablando de libros médicos, libros jurídicos o incluso el libro escolar. La casuística de este país es que el libro escolar se está actualizando muy rápido. En Francia o Alemania tienen proyectos más a largo plazo y cada X años. Aquí la actualización es mucho más rápida, con lo cual la vida de ese libro está muy limitada. Ahí detectamos un nicho de mercado, es el libro técnico que quizás el editor pues, no se planteaba hacer 150 o hacer 500 porque le salía muy caro, no sé. Son libros de mucha paginación, etc. Más el tema técnico. Pues ahora se lo puede plantear con el tema de impresión digital. Y luego un poco es de lo que estamos hablando, que es el libro de negro. Bueno, entonces estamos ya a punto, yo diría para terminar, entonces creéis un poco en lo que ha habido, yo creo, en este congreso, que es la coexistencia, la cohabitación, no sé qué palabra utilizar, así que suene
del libro electrónico y el libro en papel, que es con esta presencia. Creo que va a balancearse, evidentemente no tiene un balanceo, pero en esta situación. Bueno, estamos fuera de tiempo, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o para algún libro. ¿Nadie? Bueno, esto es todo. Muchas gracias.